queremos comentar con ustedes otra noticia, porque fue en medio de la última cuenta pública que el presidente Gabriel Boric anunció un proyecto para regular y facilitar la fertilización asistida ante la crisis de natalidad en nuestro país. ¿Qué implica esto? Lo analizamos con la senadora de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo está? Hola Titi, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, un anhelo para muchas mujeres, por supuesto, también el que se ponga de relieve una situación tan compleja como es, primero, el problema de natalidad que tenemos en Chile, pero también la dificultad de muchas mujeres de poder ser madres. Sí. ¿Cómo ustedes hablaron antes con el presidente, lo hablaron en la comisión? ¿Cómo finalmente el presidente recoge también esta problemática? Sí, la verdad es que primero tenemos una crisis y el Estado no puede estar ausente. Y esa crisis se tiene que enfrentar separando, voy a decirlo así, dos grandes grupos. Por un lado, mujeres y por supuesto parejas que han decidido por distintos motivos o postergar su maternidad o directamente no ser madres. Y por otro lado, quienes quieren ser madres y no pueden. Las parejas que quieren traer vida y no pueden, principalmente por la infertilidad. Por lo tanto, lo que decimos es que respecto de quienes sí no pueden, tenemos que tener una política pública y evidentemente una cobertura de parte del Estado. Llevamos varios meses, para no decir incluso más de un año, pero llevamos varios meses trabajando principalmente con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y con la ministra de la Mujer también, o la ministra Orellana, para poder convencer al Ejecutivo que haya realizado este anuncio. Esto no es casualidad ni porque ellos hayan dicho, bueno, esta es una de las respuestas, obviamente, ante la crisis que tenemos de la baja natalidad. Y es más, hace unos meses atrás le entregamos al presidente Boric una carta firmada por las 12 senadoras, es decir, no faltó ninguna senadora del Senado, para que le pidiéramos, a su vez, eso contenía la carta, el patrocinio a los distintos proyectos que en distintos momentos a su vez habíamos presentado, incluso cuando varias de nosotras éramos diputadas. Y lo que tiene esta carta es precisamente regular los tratamientos de fertilidad asistida. Hoy día el Estado, a través de FONASA, cubre una fecundación in vitro y lamentablemente aquí la frase cobra sentido, uno es ninguno. Por lo tanto, lo que queremos es primero entender que y que así se entiende incluso en nuestro ordenamiento jurídico, porque increíblemente no está definido de esta manera y eso tiene muchas consecuencias incluso de cobertura, pero lo quiero explicar. Definir la infertilidad como una enfermedad. La infertilidad es una enfermedad, así lo tiene definido la Organización Mundial de la Salud, y eso es lo primero que estamos haciendo a través de proyectos de ley. Lo segundo, logramos hace un mes, yo creo que hace 3 semanas, que se anunció por parte de FONASA la cobertura del 50% del examen de la hormona antimileriana, que permite saber cómo está tu reserva ovárica y de esa manera, obviamente, enfrentar alguno de estos tratamientos o planificar tu maternidad. Y por eso creemos que ante la falta de recursos, o mejor dicho, lo escaso que son los recursos públicos, estos vayan destinados, como tenemos que enfrentar una enfermedad, a prevenir esta enfermedad, y por lo tanto aquí el Estado ojalá cubra la vitrificación de los óvulos. Son varias cosas las que ha dicho, senadora, y recuerdo que fue el presidente Sebastián Piñera quien ya codificó al menos a través de FONASA, y eso también mandata a las ISAPRES, la fertilización asistida a través de la in vitro, ¿no? Pero claro, es un tratamiento y quienes han transitado por este camino saben que efectivamente esto es un tratamiento muy caro, muchas veces la primera fertilización in vitro, que además requiere de muchos exámenes, de muchos intentos, que a simple vista son por lo menos 8 millones por lo bajo un tratamiento. ¿Qué podría significar? ¿Qué podría significar el que se incorpore, bueno, mayor cantidad de fertilizaciones asistidas in vitro y también la codificación de los exámenes que usted decía? Bueno, primero está demostrado que cuando se cubrió este tratamiento, efectivamente tenemos uno y hay que seguir avanzando, y se hizo precisamente bajo el gobierno del presidente Piñera, y desde allí no se ha ido aumentando ni se han inyectado más recursos, y gracias a un trabajo transversal que se hizo también en el Congreso en esa oportunidad, quedó demostrado, insisto, que la curva que iba en ascenso se frenó, y por supuesto las mujeres que estábamos optando estos tratamientos pudimos obviamente tener un buen resultado y ayudar a que esta crisis no se vaya profundizando. El día lunes, justo el día después de la cuenta pública, en la Comisión de Mujer y Equidad de Género en el Senado, recibimos al doctor Fernando Segers, que él, bueno, es una eminencia en el tema, le ha dedicado su vida, ¿cierto?, a que más mujeres, más parejas podamos ser madres, y directamente explicó que la inyección de estos recursos podría, y a lo mejor el diagnóstico no es muy esperanzador, porque podría frenar
y obviamente muy por debajo de lo que se espera para que no tengamos una población que se va avejentando y para que ojalá, ¿cierto?, tenemos que inyectar recursos para que más mujeres o se motiven a tener hijos o lo que yo digo, que aquellas que no pueden puedan acceder a estos tratamientos. Ahora, no es solamente un costo económico, es emocional. un costo en el más amplio sentido de la palabra, es un costo emocional y por eso cada uno de estos tratamientos también tiene que ir cobertura para la salud mental y también tiene que ir con cobertura, para la pareja, porque también es una cuestión de pareja, es una cuestión familiar y por qué no decirlo, es una cuestión de la sociedad. Hoy día que ya estemos hablando de estos temas, que sea propuesta de los candidatos presidenciales, que el presidente lo haya anunciado en una cuenta pública, que hayamos sido capaces de firmar una carta a las 12 senadoras, es porque evidentemente antes el silencio en este tema, que por lo demás era un tema muy tabú, con suerte se conversaba en la familia, ayuda mucho a que, insisto, el conversarlo se tome conciencia de que se requiere una presencia del Estado, una respuesta desde el punto de vista de legislación, una respuesta de política pública y por supuesto una cobertura, insisto, en el costo evidentemente, pero también en una gama mayor a propósito del acompañamiento al momento de iniciar estos tratamientos. Entonces, sin duda el tema de la infertilidad es un tema súper complejo y los avances para llevar precisamente la infertilidad como una enfermedad, ¿cómo van? Muy bien, lo que estamos haciendo es adecuar la norma internacional, o mejor dicho, la nuestra, a lo internacional. Así que en eso ya hubo una votación por unanimidad en la Comisión de Salud del Senado. Es un proyecto que va a la sala ahora del Senado, pero donde incluso en este proyecto estaba considerada la codificación de la hormona antimileriana. Hoy día tenemos una realidad, yo creo que en eso, más allá de los gobiernos o del esfuerzo que podamos hacer desde la sociedad civil organizada, desde el Congreso Nacional, de manera transversal, es imbatible, ¿no? Que es que las mujeres estamos postergando nuestra maternidad y el reloj biológico no espera. Por eso creemos que es vital el poder cubrir la vitrificación de los óvulos para que podamos ayudar a la planificación de esta maternidad. Sin duda. Y luego de eso, una vez que se enfrentan los distintos tratamientos, también insisto que exista todos los tratamientos, regulación de todos los tratamientos. En esto yo lo quiero decir con mucha fuerza, no cabe la ideologización, no cabe, no sé, cuestiones a lo mejor religiosas, incluso uno podría decirlo, porque aquí estamos hablando de poder prevenir. Y por ejemplo, cuando hablamos de vitrificar, estamos hablando de vitrificar óvulos, si es que alguien todavía puede tener un cuestionamiento con los embriones, o estamos hablando directamente de establecer como regulación todos los tratamientos que hoy día muchos de ellos ya se producen, pero como no tienen norma, obviamente que se requiere tener una cuestión más ordenada e incluso un registro, Titi. No existe un registro, hay falta de data, la academia ha hecho lo propio, las fundaciones también han hecho lo propio, la sociedad, por ejemplo, la SOCMER, que es la Sociedad Nacional de Medicina Reproductiva, que obviamente su móvil es ¿verdad?, requiere de esa data para poder seguir influyendo y la semana pasada nos reunimos con el presidente de la SOCMER, el director nacional de FONASA, y él está muy consciente y a la espera que lleguen estos recursos para poder seguir avanzando en este tema. Senadora, la quiero llevar a otro tema. Usted es parte del comando de la candidata Evelyn. Estoy sin voz. Por eso ayer tuvieron precisamente el lanzamiento de parte de la estrategia digital de la campaña. Esta estructura de 11 voceros, ¿funciona o no funciona? Se lo pregunto directamente porque el otro día estaba hablando Paulsen, que es el jefe de campaña, y la candidata irrumpe a decir esta frase que mandó a callar a la vocera, generando todo un revuelo directamente con el Ejecutivo y hasta con la respuesta del propio presidente Gabriel Boric. ¿Funciona el esquema o no? Sí, yo creo que funciona. A ver, primero, nosotros no solamente tenemos de candidata a la líder de nuestra coalición, a propósito de los voceros, sino que hoy día, que duda cabe, está representando a personas más allá de nuestros partidos, militantes, simpatizantes, que ven en ello una opción de poder presidir el país. Por lo tanto, dentro de nuestros equipos de trabajo, evidentemente que hay diversidad. Claro, lo que no puede pasar es que ella diga A y uno diga B, ¿no? Pero lógicamente que esa diversidad se ve representada no solamente en los voceros, sino que también en los distintos partidos y por supuesto incluso a distintas fuerzas políticas que esperamos se vayan sumando a nuestra candidatura. Ahora, a mí no me impresiona, y lo digo de esa manera, y creo que incluso uno lo que ve en ella es a la Evelyn que hemos conocido siempre y por lo tanto la que no se cambia la chaqueta dependiendo de las encuestas. Yo creo que ella sale diciendo algo que a mí me representa mucho, y lo digo sinceramente, más allá de que sea la vocera o que sea evidentemente parte de su campaña, que es que se va a defender, porque los ataques, Titi, que se han recibido, como tú recién lo recordabas, y yo creo que son ataques, van desde el presidente de la República hacia abajo. Ahora, cuando uno va primero en las encuestas y cuando por supuesto
eres la más competitiva, que en todas las encuestas sales que pasas a segunda vuelta, que le ganas a cualquier candidato de la izquierda, bueno, uno puede, no sé si entender, por supuesto yo no lo comparto, pero que el gobierno se concentre en ella, ¿no? Pero basta, yo creo que es suficiente. O sea, con la cantidad de problemas que tenemos, con los enredos incluso que hay en la propia primaria del oficialismo, uno esperaría que la vocera de gobierno se involucre en aquello, ¿no? Sí, Y no que la esté emplazando. Entonces, la forma a esta altura, yo creo que al final hay un aprovechamiento de ello, de una forma que le ha valido un reconocimiento en las urnas a quien ha terminado siendo diputada, alcaldesa, senadora, en fin. Antes de ir precisamente a esa acusación que hacen desde el comando sobre la utilización incluso de recursos públicos para... Va a llegar a la Contraloría. Sí, van a ir a la Contraloría. Pero antes de eso, mucho se ha hablado sobre si es que Evelyn Matei es muy impulsiva, finalmente. Porque si está vocereando el jefe de campaña y ella irrumpe en el micrófono para responder al gobierno, independiente de la polémica de turno, ¿no? Pero no habla de una impulsividad. ¿Usted dice que eso es parte de la característica de Evelyn Matei? No, yo digo que nosotros siempre le hemos conocido que cuando hay que golpear la mesa, ella la golpea y no titubea y asume con mucha valentía y con mucho coraje lo que tenga que asumir, aunque sea la vocera del gobierno o aunque sea el presidente. De hecho, le recordó en el Twitter, y yo también lo he hecho y todos lo hemos hecho, cuando el presidente interrumpe a su propia jefe de prensa en plena pandemia. Entonces, mira, cuando uno tiene un tejado de vidrio, primero cuesta asumir esos emplazamientos que vienen de vuelta de manera natural o manera genuina. Evidentemente hay un cuento electoral detrás, pero yo lo que valoro en el caso de Evelyn Matei es que esté disponible primero a defenderse ella misma, porque creo sinceramente que son ataques que no vamos a seguir sosteniendo, no vamos a seguir aguantando, y por último, que no llevemos esto a una toma de decisión. Algunos cuestionaban incluso que esa iba a ser la forma en que iba a gobernar. O sea, si hoy día el país lo que requiere es firmeza, es carácter, es enfrentar las cosas, y el que hay que interrumpir cuando hay que defender, por supuesto, y no tengo ninguna duda que esa forma y esa fuerza la va a abocar a tomar las decisiones que hoy día se necesitan. Una cosa más, van a la Sí. Contraloría porque, no sé si tienen información, pero tienen antecedentes al parecer de que se estarían utilizando recursos públicos, computadores incluso del Ejecutivo para atacar a Evelyn Matei. Exactamente, y hay recursos incluso donde cada vez que uno ve una publicación aparece, por ejemplo, publicidad pagada, en horario de oficina, las mismas cuentas de quienes sabemos tienen un cargo o cumplen una función dentro de distintos servicios públicos, y por lo tanto creemos que en esto, más allá de que nosotros lo denunciemos, por eso con detalle no lo hemos hecho, es que la Contraloría lo revise y evidentemente vamos a poner todos esos detalles a disposición. Senadora Paulina Núñez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Muchísimas T13 gracias. Digital AM. Que tenga buen día, muy amable, muchas gracias.